Aleluya. Damos gracias al Señor. Bendecimos al cuerpo de danza. Amén. Que está liderando nuestra hermana Ana Valdés. ¿Dónde está nuestra hermana Anita? Se fue a refrescar. Venga, Anita. Vamos a iniciar hoy día de una forma distinta el culto al Señor. Y va a quedar ahí en las redes sociales. Así que está el sello ahí. Amén. Nuestra hermana Anita está liderando nuestro cuerpo de danza de la iglesia. Amén. Así que la bendecimos. La bendecimos porque aceptó el desafío y está dando su mejor esfuerzo. Amén. Ella está encargada de hacer las coreografías, de recibir lo que ha aprendido, ¿verdad? Y de compartirla con el resto de las hermanas de la danza. Así que yo doy gracias al Señor por la vida de Anita, la bendecimos como líder del cuerpo de danza. Y yo sé que, bueno, está abierta por si hay inquietudes de acercarse, de querer danzar para el Señor, está abierta la posibilidad de entrar. Amén. Solo tiene que acercarse a nuestra hermana Anita y comenzamos a venir, ¿verdad?, al ensayo y a preparar todo esto lindo que hoy día nosotros presentamos al Señor, ¿verdad? Así que eso les presento a nuestra hermana Anita, líder del cuerpo de danza. Den un aplauso al Señor. Amén. La bendecimos. Ella está ahí junto a nuestras hermanas, ¿verdad? A nuestros hermanos también del equipo de amplificación, del equipo ahí de la audiovisual, ¿cierto? Donde también está nuestra hermana Constanza en el coro. Y junto a nuestra hermana Anita, quiero aprovechar esta instancia antes de ir a la palabra del Señor, que tiene por nombre Vivimos el Reino. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos viven el reino? ¿Amén? Vamos a ver si es cierto o no. Amén. Pero antes de eso, quiero anunciar públicamente estos liderazgos. Está también con nosotros el cuerpo de jóvenes que está liderando nuestra hermana Constanza Vera y nuestro hermano Miguel Ignacio. ¿Pueden pasar para presentarlo? Gracias, Anita. Hija, Constanza, Ignacio. Ellos están levantando el cuerpo de jóvenes de la iglesia. Amén. Y están haciendo un hermoso trabajo y los bendecimos por eso. Amén. Ellos han tenido también el desafío de liderar este trabajo y lo están haciendo muy bien. Amén. Así que siempre van a estar escuchando de ellos que necesitan un apoyo, una ayuda. ¿Por qué? Porque están congregando a jóvenes, están congregando, están haciendo esa obra de Dios en sus manos, ¿verdad? Para llevarles el reino del Señor, para mostrarles que existen posibilidades, ¿verdad? Que buscar la presencia del Señor no es una estructura religiosa, sino que mucho más que eso, es vida, amén, y es libertad. Así que los bendecimos, le damos un aplauso al Señor. Nuestra hermana Constanza y Miguel Ignacio, que están liderando con los jóvenes. Muchas gracias, chiquillos. Amén. Quédate, Ignacio. Constanza, gracias, hija. Scarlett, ven. Porque también junto a Scarlett, mi hermano Miguel está trabajando con los niños en el culto Kid. Amén. Así que mire qué bonito. Ellos llevan años aquí. A usted los ve jovencito, pero llevan años aquí sirviendo al Señor en la iglesia. Han cumplido fielmente sus discipulados, ¿verdad? Ellos sirven en la casa del Señor a pesar de su juventud. Ellos aman al Señor. Eso es el reino, amar al Señor. Amén. Y no solo aman al Señor, sino que ellos también quieren aportar. Y están haciéndolo con los niños. Así como Constanza con Miguel, con los jóvenes, también Scarlett con Miguel junto a los niños. Así que ellos están allí proveyéndole palabra, proveyéndole del espacio aquí en la iglesia para que todos los meses ellos se junten. Y usted lo único que tiene que hacer es invitar a los pequeños y traerlos para acá. Y por supuesto orar. ¿Cuántos oran por los ministerios de la iglesia? Amén. Así que damos gracias, Carle, gracias, Ignacio, por estar también bendiciendo a los pequeños. Saben ustedes que en los niños hay promesas tremendas del Padre nuestro, amén. Así que hay que cuidarlos, hay que guiarlos, hay que corregirlos también con amor, ¿verdad? Y hay que darles la palabra del Señor. Amén. Así que gracias, los bendecimos, Miguel, Scarlett. Gracias, hijo. Vayan a sus lugares de trabajo en este culto de hoy día. Quiero comenzar, antes de ir a la palabra también, aprovechar de que está hoy día mi hermana Margarita, mi hermana Equiela. ¿Dónde está mi hermana Equiela? ¿Dónde está Margarita? Venga para acá, hija. Amén. Ellas están liderando un equipo que es tremendamente importante
en la iglesia del Señor. Amén. ¿Cómo se llama su equipo? Épocas Doradas. ¿Ah? Habla de los adultos de más de 55, papá. ¿Ya? Gente con experiencia, gente con vida, gente que tiene mucho que aportar a la obra del Señor. Y aquí mi hermana Margarita junto a mi hermana Kiela están liderando este equipo. Amén. Que sé que es nuevito, está recién empezando, pero que Dios lo va a prosperar, Dios lo va a bendecir mucho. Amén. Así que imagínense, cada ministerio y cada liderazgo viene con una unción, con un poder agregado del Padre para que todas estas obras, que son la obra del Señor, ¿verdad?, sean prosperadas. Así que le damos un aplauso al Señor por nuestras hermanas que también han querido servir a Dios y alcanzar ese segmento de personas, ¿cierto? Hombres y mujeres que están afuera y que necesitan también de Dios. Amén. Muchas gracias, las bendigo por esto. Amén. Así como hemos hablado, hay otros ministerios también, hay otros equipos que están funcionando dentro de la iglesia. La Iglesia Liberal de Dios es una iglesia muy activa, es una iglesia que tiene mucha hambre y sed de la presencia y del poder de Dios. Amén. De la presencia de Dios y del poder de Dios. ¿Por qué? Porque no puede una estar sin la otra. Porque es uno solo Dios. Amén. Y esa presencia y ese poder se debe de manifestar como el Señor Jesús dijo, el reino del Señor. Amén. Hay una palabra, hay una promesa de Dios que dice que si buscamos el reino de Dios, ¿y qué más? Su justicia, ¿cierto? ¿Qué cosas vendrán? Las añadiduras. Todo lo que ustedes necesitan vendrá como añadidura. Todo lo que ustedes pidan les alcanzará como añadidura. Así que es tan importante buscar el reino de Dios y su justicia. Tome su asiento, vamos a la palabra del Señor. Aleluya. Estamos caminando en un tiempo profético. Estamos caminando. Mire, yo estoy muy expectante en el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque de verdad, si usted me pregunta, yo no sé lo que viene, yo no sé lo que Dios, porque el Señor va agregando cada día, pero sí sé algo, es que estamos caminando en un tiempo estrictamente bíblico, profético. Y por eso usted está viendo muchas cosas y está dejando de ver otras tantas. Porque para el que cree, hay un camino de bendición, de crecimiento. Pero para el que no cree, ¡wow!, todo se hace difícil, se quedan atrás, se van quedando atrás. Todo aquel que no cree se va quedando atrás. Por eso yo le digo, amada iglesia, esfuércese, sea valiente, atrévase a creerle al Señor, avance, métase en el río, amén, sea un servidor, sea un discípulo, entre en el reino del Señor, porque entonces usted no se va a quedar atrás, sino que va a ir avanzando junto a esa presencia, junto a ese poder de nuestro Padre Celestial que está con nosotros. Amén. Para entender muchas cosas es necesario vivir el reino del Señor. El reino, y tengo que decirles esto, uno puede, el otro día en el discipulado de mis primeros pasos les decía a nuestros hermanos, nosotros podemos pasar años e invertir mucho tratando de enseñar teológicamente el reino de Dios. Pero lo cierto es, y el Espíritu Santo nos ha enseñado esto, que el reino es una revelación. El reino se debe de revelar a cada creyente. ¿Ah? La revelación es fundamental para vivir el reino del Señor. Si no hay revelación, no hay reino. ¿Y qué hay si no hay revelación? Hay una vida vana, hay una vida sentimental, hay una vida emocional, hay una vida de apariencia, hay una vida de religiosidades, de errores, de equivocaciones. La mayor preocupación de Dios es que su pueblo no sea ignorante de su palabra. El Señor Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Qué dice que la vida eterna? Conocerle a Él. La vida eterna no es venir a la iglesia, nada más. La vida eterna no es confesar a Jesús un día y nada más. La vida eterna es conocer a Dios, al único Dios verdadero, nuestro Padre Celestial, y al Cristo a quien Él envió, al Hijo. El Señor aquí dice que la vida eterna es una revelación.
el ser hijos y el saber que tenemos un Padre. Cuando tú sabes que tienes un Padre, aunque haya momentos donde tú te sientas solo, sola, triste, como tú ya se te ha revelado el reino, no vas a estar solo, vas a saber que ya no estás solo, que tienes a un Padre y que sí tienes una familia espiritual que es tu iglesia. Amén. Déjame contarte algo. ¿Por qué cree usted que Satanás, el diablo, tentó a Eva y no a Adán? Yo sé que la mayoría inmediatamente en su carne, en su humanidad, comienza a pensar entre feminismo y machismo, ¿verdad? No, olvídese de esas cosas del mundo. Si el reino de Dios no tiene nada que ver con el mundo. El mundo es tiniebla. Y perdón, pero es así. La única luz verdadera está en el reino del Señor. ¿Por qué Satanás? ¿Por qué la serpiente tentó a Eva? ¿Por qué ella tentó a la mujer y no al hombre? Es muy fácil de averiguar, pero debe de revelarse para entenderlo. Y es precisamente porque cuando Dios puso al hombre en el huerto, Dios le habló al hombre, es decir, Dios le reveló al hombre su palabra. Dios al hombre le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está en el centro del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, de él no comerás, porque el día que él comiere, ciertamente, le dijo, o sea, aseveró una verdad. Ciertamente le dijo Dios al hombre, a Adán, no a la mujer: ese día morirás. Luego, con el tiempo, Dios trajo a la mujer al hombre. Y el hombre tenía el trabajo, tenía la obligación, el deber de hablar con la mujer y de expresarle todas las cosas que Dios le había mandado. Como hoy día nosotros tenemos la obligación, el deber de enseñar, de guiar, de exhortar a las personas a que crean. Pero si tú no buscas la presencia, si tú no lees la palabra, si a ti no se te revela la verdad, es bastante difícil que tú puedas guiar correctamente a aquellos que no saben nada o menos que tú. Ahora bien, Adán tuvo que expresarle a su esposa, a su mujer, lo que Dios había dicho. Y ahí está la clave. El enemigo no te puede tentar cuando tú estás recibiendo la revelación del Padre. Por eso es importante, y hemos puesto mucho hincapié en la predicación, a que tú busques oír la voz de Dios. Porque va a ser su voz llena de autoridad, llena de poder, llena de lo sobrenatural que Él es, quien te va a ti a bendecir, quien te va a ungir, quien te va a empoderar, quien te va a revelar la verdad. Y ante esa revelación no hay enemigo que se te pueda levantar. El enemigo no está autorizado a venir sobre aquellos que tienen revelación del Padre. Porque el que tiene revelación tiene poder para vencer todo enemigo. Pero aquel que es solo un imitador de las cosas que ha oído es bastante más frágil. Y allí el enemigo siempre está buscando tratar de devorar. Yo sé que muchos de ustedes han visto dentro de la iglesia del Señor personas que un día están y después ya no están. ¿Por qué? ¿Dios es malo? ¿Por qué? ¿No se ora por ellos? ¿Por qué? ¿No se les ha predicado? ¿Cuál es la razón? Que no hay revelación, que no buscan la presencia, simplemente se conforman con poquito, con venir acá, recibir un sermón, llenarse su pancita espiritual y luego seguir su vida en el mundo como si nada más existiese. Allí Satanás, el diablo, los devora. Y es triste, pero déjame decirte, es bien difícil poder salvar a alguien así. ¿Por qué?
Porque el que salva es Cristo. Y Cristo no puede volver a la cruz a dar nuevamente su vida para que aquellas personas perezosas espiritualmente, desobedientes y rebeldes a la palabra del Señor, por fin sean salvas. Una de las lecciones del discipulado en mis primeros pasos es acerca de la salvación. La salvación es un regalo, pero hay que cumplir ciertas condiciones para obtener ese regalo. Y hay personas que no cumplen esas condiciones, porque prefieren por decisión propia seguir más en las cosas de afuera que en las del Espíritu. Entonces, si vemos todo esto, iglesia amada, tiene que haber en nosotros un clic, un momento en donde nos presentemos delante de nuestro Padre Celestial y le digamos a Él: vaya Señor, veo todas estas cosas, tú me revelas estas cosas, me hablas por medio de tu palabra, me hablas por medio de tu Espíritu, me hablas por medio de mis pastores. Señor, no me permitas caer, más bien revélame tu reino, Señor, y permíteme vivir en el reino, y vivir el reino toda mi vida, porque allí es donde me conviene estar, a mí y a toda mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, amada iglesia, para vivir el reino tiene que haber en nosotros una revelación. La iglesia de Cristo vive el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor dice que el reino es. En Marcos capítulo 13, verso 34. El Señor Jesucristo, hablando a su pueblo, hablando a su iglesia, le dice: el reino de Dios es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Mira, escucha bien lo que dice el Señor, porque esto es una parábola, pero vaya que es muy clara la parábola. Dice que el reino de Dios es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa. ¿Quién es el hombre? El hombre es Cristo Jesús. ¿Por qué dice que se fue lejos? Porque Él tuvo que irse a su trono, al reino celestial. ¿Ven? ¿Y qué hizo? Dejó su casa. ¿Cuál es su casa? La iglesia. Pero también dice su palabra, y hay una gran promesa que debe de cumplirse: volverá. Volverá por ella. ¿Ven? Y Dios dice autoridad a sus siervos. Y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Como le decía, Jesús es el hombre. Su casa es su iglesia. Porque hay muchos cristianos que piensan que la casa del Señor es el reino celestial apocalíptico que dice que está lleno de oro por todos lados y en el centro hay un trono, ¿verdad?, que brilla, y alrededor lleno de ancianos y de ángeles y de arcángeles y de querubines, y las huestes celestiales se postran y la adoran continuamente. Amén. Yo sé que esa es una visión del reino de Dios, una visión que Dios le dio de alguna manera a Juan para que plasmase allí. No, a ver, la visión del lugar del reino no es lo importante. La visión que el Señor le dio a Juan es lo importante de esa visión, es de las cosas que pasan y que han de pasar después de esta. Sí que parece un trabalengua, pero es la verdad, porque la sabiduría de Dios es demasiado inmensa, es demasiado profunda. Entonces hay que tratar de entenderlo. Las cosas que han de suceder después de esta, y aún las que están pasando. Al principio, en los primeros capítulos de Apocalipsis, Juan habla, declara lo que está pasando en la iglesia, lo que iba a pasar durante el tiempo de la gracia en la iglesia del Señor, hasta este tiempo, hasta estos días que están pasando y están allí en la Biblia y lo estamos viviendo, y la iglesia es testigo de las cosas que están ocurriendo, pero luego también las que han de venir después de esto. Y así sucesivamente. Entonces, para entender a Dios, para entender la palabra y para conocer la verdad, tenemos que pedirle al Padre que nos revele
todas las cosas. Él quiere hacerlo, pero Él no lo va a hacer como la parábola que le dijo a la mujer, ¿cierto? Que le pedía que aún las migajas que caen de la mesa de su amo, ¿verdad? Le sirven a los que creen. Y el Señor se alegraba porque era una persona no judía que creía al Señor y que iba por su milagro. Entonces ese nivel de fe de súplica, eso es lo que realmente conmueve el corazón del Padre. No son lágrimas de queja, son lágrimas de dolor y de sufrimiento, sino que son lágrimas de fe, quebrantamiento, de búsqueda, de hambre y de sed por el poder, por la presencia del Señor. Eso es el reino. Eso es vivir el reino. ¿Me entiende usted? El Señor Jesús dice aquí en Marcos que este hombre, que es Jesús, dejó su casa, que es su iglesia, y se fue lejos a su trono celestial, pero luego dice que dio autoridad a sus siervos. ¿Qué es autoridad? Cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos la palabra de Dios, autoridad es poder. Autoridad es poder. Pero el poder de Dios no es para pisotear al otro, sino que es poder para gobernar, para guiar, para administrar. Y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia que los frutos del Espíritu Santo, que son amor, paz, paciencia, benignidad y así sucesivamente, ¿verdad? Es lo que cada uno de nosotros, los hijos del Señor, necesitamos para gobernar, para guiar, para poner por obra la obra del Señor con ese poder, con esa autoridad que Él nos da. Por eso el Señor me instó a presentar delante de la iglesia a los que están ejerciendo estos liderazgos aquí, hoy. Y quizás mañana pueden ser tú. ¿Cómo puedes tú alcanzar el liderazgo? Primero, con el llamado del Señor. Segundo, con tu fidelidad, con tu fe. ¿Qué hace un líder para ser líder? Se sujeta, se somete, obedece. No se revela. No quiere hacer las cosas a su forma, sino que se sujeta a su autoridad espiritual. Porque ese es el camino correcto. Es el camino verdadero a alcanzar el lugar. El Señor Jesús vino acá, predicó la palabra del Señor, llamó a gente que le siguiera, y esa gente tuvo que aprender a oír a su Señor, a creer en Él, a sujetarse. Por eso después adquirieron también autoridad, y tenían autoridad, tenían poder para dar, para delegar otros poderes y otras autoridades a los que venían también, como ellos, sujetándose y obedeciendo y creyendo y creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús. Así es el reino de los cielos, así es el reino de Dios aquí en la tierra. Y dice el Señor que le dio autoridad. ¿A quiénes? A sus siervos. ¿Quiénes son los siervos del Señor? Los que sirven a Dios. No hay una mayor definición que eso. Todo aquel que sirve al Señor bajo autoridad, bajo sujeción y no a su manera. Aquellas personas que insisten en hacer las cosas a su manera, nunca van a ejercer autoridad. Más bien Satanás, el diablo, y ellos lamentablemente ni siquiera alcanzan a darse cuenta, se los está devorando por dentro. Teniendo la oportunidad de ser libres, de ser bendecidos por el Padre, prefieren no vivir el reino. Prefieren conformarse. No, yo creo en Dios. Yo oro al Señor, yo hago las cosas a mi manera, cuando yo puedo, cuando tengo tiempo, no sé. Y así comenzamos a enumerar excusas que no te sirven para nada. Amén. Dice la palabra que Jesús se fue. Como les decía, Él volverá. Hay una promesa que es la que sustenta, ¿verdad?, a la iglesia del Señor. Pero dice que dejó al Espíritu Santo, quien es quien sostiene y es quien bendice a la iglesia de Cristo Jesús. Y ojo con esto, yo digo a la iglesia, no a la iglesia, sino que a la iglesia de Cristo. Porque también hay tiempo para darse cuenta, para abrir los ojos, cuál es la iglesia de Cristo y cuál no es la iglesia de Cristo. No nos vamos a poner a pelear en esto, no. Sino que tenemos que darnos cuenta si es que cada uno de nosotros estamos siendo esa iglesia de Cristo. Porque si nos ponemos a mirar hacia alrededor, ya de partida tú estás equivocado. Y ese es un error y ese es un pecado que Satanás, el diablo,
hace que la iglesia cometa, que las iglesias cometan, se agreden unas con otras. Esa no es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si en un lugar una iglesia se viste de tal manera, si en otro lugar la iglesia se viste de otra forma, si en este otro se canta y se alaba de esta manera y en esta otra de esta forma, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de malo? Que esta no se vista como la otra, o que su hermano no piense como el otro hermano, o que no hable así o asá. Si eso no tiene importancia, hermanos amados. Dios es Dios de todos. Él nos hizo blancos, rubios, morenos, negros, trigueños, con ojos café, con ojos negros, con ojos azules, con ojos verdes, con piel de una forma y de otra, etc. Pero no significa que por eso uno sea mejor que otro. Y la importancia está en que cada uno, como hijo de Dios, se presente delante del Señor y diga: ¿estoy siendo la iglesia verdadera? ¿Estoy amando como tú te mereces? Como tú quisieras, Señor. Ese es lo que nosotros debemos tomar como revelación de Dios para seguir avanzando en nuestra vida de fe. Es la obra del Espíritu Santo la que va a transformar la vida de las personas. Ahora yo quiero preguntarte en esta hora, ¿cómo está su vida, mi hermano amado? Durante todo este tiempo de fe que usted ha estado viviendo, ¿su vida ha sido transformada? ¿Tu vida está siendo transformada? ¿De qué manera está siendo transformada? ¿O sigue siendo la misma mujer, el mismo hombre de toda la vida, pero que viene a la iglesia? La obra del Espíritu Santo es una obra transformadora. Y allí está el primer punto en donde cada uno de nosotros deberíamos decirle al Señor: Señor, tú estás transformando mi vida. Mi vida antes era así, pero ahora ha cambiado porque he creído en ti, porque te he dejado entrar, porque he estado obedeciendo a tu palabra, porque he estado buscando y tú me has estado revelando, Señor, y yo he estado obedeciendo. Yo he escuchado tanta cosa de la iglesia, que en la iglesia están los enfermos, que en la iglesia están los endemoniados, que en la iglesia... No, hermano amado, en la iglesia deben estar los hijos de Dios, en la iglesia deben estar los que son libres, en la iglesia deben estar los hombres y mujeres transformados, en la iglesia deben estar la gente que ama, la gente que respeta, la gente que responde, la gente que tiene poder para bendecir a otros. Esa es la iglesia de Cristo, eso es vivir el reino. Amén. Y no llenarnos de excusas y de argumentos para no cambiar, para rendirnos y decir: no, es que para mí ya no hay nada nuevo, es que no puedo. Sí podemos, Señor, porque tú estás con nosotros. Amén. Y la palabra de Dios dice: aunque el enemigo se levantare, amén, el que está con nosotros es 1000 veces más poderoso, es 1.000.000 de veces más poderoso. Él es quien nos bendice, Él es quien nos da vida, Él es quien nos salva, Él es quien nos empodera en su gloriosa presencia. Amén. Recuerda que el Señor no busca ovejas. El Señor lo que busca es discípulos. ¿El Señor vino a quién? A las ovejas perdidas de su pueblo. ¿Para qué? Para volverla a reunir en un redil y que estén ahí todo el tiempo comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y durmiendo y comiendo y durmiendo. No, el Señor no vino a eso. El Señor vino a hacer discípulos. El Señor vino a entregar poder. El Señor vino a revelar el reino. El Señor vino a dar un lugar mejor que un redil para vivir. Aleluya. Pero eso se te tiene que revelar. Hay un mejor lugar para ti, hay un mejor lugar para tus hijos, pero lo tienes que creer, y lo tienes que buscar, y lo tienes que llamar. Para eso Dios te da la fe. Aleluya. Un discípulo es toda aquella persona, es todo aquel hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que permiten que el reino se forme en su vida. El reino se debe de formar en nuestras vidas. Jesús dijo, su primer discurso: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha venido. ¡Wow!
arrepentidos. Cambia tu actitud, cambia tu manera de fe, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de creer en Dios. Y conviértete. Que el reino de los cielos ha llegado. Yo me voy, pero no me voy a llevar mi reino. Lo dejo aquí para que ustedes se formen en Él. Y les voy a dejar a mi Espíritu Santo para que Él los guíe, para que Él los bendiga y los lleve a toda verdad. Amén. El reino de los cielos, el reino de Dios, debe formarse en la vida de todo cristiano, de todo cristiano. Cuando vemos cristianos religiosos, legalistas, que castigan, entonces estamos viendo claramente allí un creyente que no está siendo formado en el reino. La iglesia, les repito, ha sido llamada a vivir el reino de Dios. Amén. El reino no es por venir a buscar un milagro a la iglesia. El milagro es la añadidura de Dios. El milagro es el menor de los problemas del Señor. Para Él es nada hacer un milagro. Para Él no es nada venir y crear. Para Él no es nada terminar todo y volver a formar algo nuevo. Es el Dios soberano, el supremo, todopoderoso, el omnipotente, el creador, el verdadero, el que está por sobre todas las cosas, el que establece los términos, los parámetros, los tiempos y todas las condiciones en las que nosotros vivimos. Cuando yo, veo eso en la palabra del Señor, luego no puedo entender cómo es posible que nosotros nos creamos dioses. O pensamos, ojo con eso, que somos una especie de dioses. Si no podemos crear nada. Allí está el pecado más grande, la rebelión más grande. Porque teniendo a un Dios, simplemente queremos desobedecerle. Por eso digo, el reino debe ser una revelación. Y la iglesia de Cristo vive el reino. La iglesia, el creyente que no vive el reino, wow, corre peligro. Por eso, hermano amado, no vengas a buscar solo la añadidura. Comienza a buscar el reino de Dios. Cuando tú buscas el reino de Dios, las puertas celestiales se abren. Y todos tus proyectos, Dios los prospera. Tus estudios, tu trabajo, no sé, aquello que tú quieres emprender, Dios dice su palabra, Él lo promete, Él lo hará prosperar. Pero no lo puede hacer prosperar aquel que no quiere vivir el reino. No tendría sentido alguno que Cristo Jesús hubiese venido a dar su vida por nosotros y a predicarnos del reino de Dios, partiendo por el pueblo creyente de Dios. Porque Él no vino a Egipto a predicar, Él no vino a Siria a predicar, Él no vino al Oriente a predicar, Él vino a su pueblo. De allí debía partir. De los propios creyentes debía partir el mensaje de vida. Por eso es que Dios quiere formar tu vida. Hay una palabra que dice que Él es como un alfarero, ¿verdad? Hay una alabanza de mi hermano Alex Campos. Al taller del maestro vengo, ¿cierto? Porque allí Él, ¿qué hará? Allí me formará, me tomará entre sus brazos, cada herida sanará. ¿Han sido sanadas tus heridas? Ven al taller del maestro entonces. Amén. Y permite que Él te forme en sus manos. Amén. Ahora, para ser formados, no es solo venir. Para ser formados debemos tener una actitud. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener para ser formados? Una actitud de sujeción, una actitud de sometimiento. Mire, escuche bien y aprenda estas palabras. Sujeción y sometimiento. ¿Por qué es importante la sujeción? Porque si no hay sujeción, de alguna manera queremos seguir viviendo de forma independiente a la voluntad de Dios. Decimos que queremos hacer su voluntad, pero luego cuando eres llamado, no puedes. Tienes otras prioridades.
Entonces necesitamos aprender a ser sujetos y también necesitamos a ser sometidos. ¿Por qué? Porque de lo contrario tú vas a venir con tus propias ideas que nacen de tu corazoncito precioso que tú tienes, pero que es cambiadizo, dice la palabra del Señor, que un momento está alegre y el otro momento está muy triste. Entonces, ¿cómo puedes poner tu confianza en Él? Donde debe estar tu confianza es en la palabra del Señor, que ya no cambia y ya no varía, jamás. Está establecida para este tiempo y para los que vienen. Y aquellos que son sabios en ella encontrarán la historia que ha de escribirse. Mira qué tremendo. La historia que tú quieres escribir en tu vida. La historia de vida que tú quieres que tu familia viva. Aquí la puedes encontrar. Si la buscas, si le pides al Padre que te la revele. Aleluya. Necesitamos, hermanos, tener actitud de sujeción y de sometimiento. Así, cuando tú eres sujeta, cuando tú eres sujeto, cuando tú te sometes a las manos del Señor, ¿sabes lo que van a hacer contigo? Harán la mejor versión de tu vida. ¿Se imagina usted que, ¿cómo se llama el material que el alfarero hace? ¿La greda? La greda fuese rígida, la greda no quisiera someterse, la greda no quisiera sujetarse a la maquinita ni a las manos del alfarero. ¿Qué podría hacer el alfarero? Nada. Y las manos del alfarero están llenas de gracia, están llenas de dones, están llenas de talento, están llenas de poder, ¿verdad? Los dedos dibujan con los ojos cerrados lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque es el alfarero. Y hace cosas preciosas y le pone el color que quiere. Sujeción, sometimiento para que el Padre haga de ti la mejor obra, la mejor versión, la mejor versión. ¿Cuántos quieren ser la mejor versión delante del Señor? La palabra del Señor dice que las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué dice el Señor? Que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Pero no basta con decir, sí, amén, qué gusto, gracias, Señor. No basta con eso. Debes sujetarte, debes someterte al poder, a la voluntad, ¿verdad?, del Señor, para que así Él, como buen alfarero todopoderoso, haga de ti su mejor versión. Haga de ti un mejor hombre de lo que pensaste ser. Haga de ti una mejor mujer de lo que quizás crees ser. A lo mejor por ahí hay alguno que se siente que no tiene que ser formado, que ya con esto está listo. ¿Ah? No, yo soy una buena persona. Yo no le hago daño a nadie. Yo soy un buen hombre, yo soy una buena mujer. Y más encima vengo a la iglesia, pues pastor, o sea, yo las tengo todas. Soy mejor que los que están allá afuera. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás viviendo el reino? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo te revele todos los días, a cada instante? ¿O tú todavía tienes el control de tu vida y quieres de Él solo un poquito, porque el resto del tiempo lo tienes ocupado? ¿Verdad? Entonces, en eso tú tienes que tener cuidado. La sujeción y el sometimiento para que Dios te forme es primordial. Entonces Dios te formará. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir el reino de Dios en tu vida. Amén. Ahora mira, escúchame bien esto. Nuestra actitud delante de Dios requiere integridad. ¿Cuántos son íntegros delante del Señor? Y es importante esto. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que todo viene de nosotros y nada viene de nosotros. Todo proviene de Dios. Tú no eres el centro del universo, tú no eres el centro del mundo, tú no eres el centro del pensamiento de Dios. No, estamos equivocados cuando pensamos eso. Sí es cierto, Dios hace muchas cosas. Dios nos transformó en sus hijos. Dios dio su vida por nosotros, nos demostró amor. Pero así como demostró amor por ti, demostró amor por su creación, demostró amor por sus estrellas, por su tierra, por el agua, por las plantas, por los seres vivos, por los animales. Él demuestra amor por todo lo que Él ha creado, por todo lo que Él forma, porque Él no podría despreciar a uno para apreciar al otro. Dios no es así, no es como tú.
Tú y yo a veces tenemos que escoger. Porque no somos Dios. Pero Dios no tiene que escoger. Sabe muy bien que todo es de Él. Que todo lo hizo Él. Ahora, dentro de todo lo que Él ha creado, imagínese usted. Dice la palabra del Señor que los cielos cuentan la gloria del Señor. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y aún así, Dios a nosotros, los seres humanos, nos creó conforme a su imagen y semejanza. No así los cielos. No así las estrellas. Ellos cuentan la gloria de Dios, revelan, muestran un poquito de la gloria de Dios. Y el firmamento y todo lo que está en él anuncia su obra. Pero aún así Dios a ti te creó conforme a su imagen y semejanza. A ti te dio la capacidad de oír su voz. A ti te dio, amén, la capacidad de recibir su espíritu. A ti te dio la capacidad de que se te revele el reino y que puedas entrar y vivir en el reino, vivir el reino de Dios. A ti te da la capacidad de ser usado por Dios para unir, para bendecir a otros en el nombre de Jesús. Pero aún así yo te quiero decir, tú no eres el centro del universo. Eso es tener un más alto concepto de sí mismo. Y el Señor dice en el Nuevo Testamento que no debemos tenerlo. Porque entonces es una pequeña compuerta que tú abres para que el enemigo venga y te devore y te llene tu corazón de mentiras. Una actitud importante y necesaria delante de Dios es que requerimos de integridad. Como les decía hace un momento, íntegros delante del Señor. Porque a veces hay personas que aparentan integridad delante de otras personas. Y se comportan. Hay otros que no se comportan, ¿verdad? Que tienen que ser corregidos. Pero hay algunos que se comportan, ¿verdad? Y aparentan actitudes, rectitudes, integridades, pero que en realidad no son. Por eso es que hoy día el Señor nos invita a tener una actitud íntegra delante de Él, sabiendo que a Él nada se le puede ocultar y que con Él no puedes entrar con mentiras. Y aun si lo haces, debes saber que no vas a recibir respuesta alguna de parte del Señor. Ahora bien, el Salmo 119 dice esto en el verso 80. Hay un clamor aquí de este salmo. Y le dice al Señor. Yo te invitaría a leer todo el Salmo 119, porque es una apasionada forma de orar, de hablar con el Padre. Y él en este verso, en el 80, le dice a Dios, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Este salmista no está pensando en su integridad delante de las personas. Él está pensando en la integridad delante de Dios. Él está pensando y está sabiendo y está declarando y está demostrando de alguna manera que su conocimiento de la verdad, que su conocimiento de Dios es lo que lo ha llevado a él al lugar donde está. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren ser bendecidos y prosperados? ¿Cuántos quieren alcanzar un lugar de prominencia y de bendición? Obedece a Dios. No hagas las cosas con tu fuerza, mi amado. Hazlos con fe, con la fuerza del Señor. Y una de las cosas importantes es de tener integridad con Dios. Dice aquí, íntegro en tus estatutos, íntegro en tu palabra. Que ella se vea en mí. Que yo sea visto desde los cielos, Señor, haciendo lo que tú quieres que hagamos. Ahora mire, escúcheme bien. Lo opuesto a integridad es inmoralidad a Dios. Vuelvo a insistir en esto, porque yo sé que nuestra mente se va al tiro a lo carnal. No se trata de lo carnal, se trata de lo espiritual. Se trata de cómo actuamos con Dios.
Por eso le vuelvo a decir, a veces usted puede venir aquí a la iglesia o vivir una vida llena de apariencias. Pero con Dios usted tiene una actitud distinta y a veces no se alcanza ni a dar cuenta. Lo opuesto a integridad es inmoralidad a Dios, espiritual. Y la inmoralidad a Dios habla de ¿qué? Del pecado. La inmoralidad a Dios es todo pecado. La inmoralidad a Dios es toda desobediencia a su palabra. La inmoralidad a Dios también es la falta de sometimiento. A veces hay que someterse. Mi apóstol me dice, Pastor Vivaldo, te necesito este día, a esta hora. Ay, apóstol, uno dice, ahí voy a estar. Cuente conmigo. Y voy a mi agenda, suspendo, me someto. Sometimiento. ¿Sé yo lo que Él me tiene que hablar? No, pero sí sé algo. Me va a bendecir. A lo mejor solo quiere saludarme. A lo mejor solo quiere oírme. O a lo mejor tiene algo muy importante que decirme. El sometimiento es lo que te lleva a ti a la bendición. Amén. Y la falta de sometimiento es inmoralidad delante de Dios. Así como la desobediencia a su palabra. En el discipulado hablábamos un poquito. Hay gente que cree a Dios en algunas áreas de su vida porque esas áreas son importantes. Por ejemplo, hay personas que diezman. Hablemos un poquito del diezmo. Yo sé que existe mucha ignorancia todavía en el pueblo del Señor acerca de estas cosas, pero hay gente que ya se le ha ido revelando la verdad del diezmo. El diezmo no es un mandamiento, no nació en la ley. El diezmo es una actitud. Es una actitud que todo hombre debe tener con respecto delante del Señor. Una actitud de amor, una actitud de sometimiento, una actitud de fe, una actitud de hijo. Eso es vivir el reino. Cuando eso está allí en tu corazón, no hay Satanás, no hay tentación que te robe tu bendición. Amén. Entonces hay personas que a veces vienen y diezman y creen, porque creen, ¿verdad? Que ese principio de reino, que ese principio de bendición va a bendecir su economía. ¿Y por qué creen eso? Porque la palabra de Dios lo dice. Y amén, es cierto, Dios lo hace. Pero desobedecen en muchas otras áreas a la palabra del Señor. No predican, no aman, no perdonan. Y podríamos seguir enumerando otras actitudes que deben de cambiar. No se comunican. Se aíslan. ¿Por qué? Para que nadie sepa que a mí me encanta pecar. Dios no te puedes aislar de Él todo lo ve. Entonces es peligroso a veces. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú estás demostrando, o esas personas, ¿verdad?, demuestran que son capaces de sujetarse y de someter esa área de su vida porque el dinero es muy importante para ellos. Yo digo, ¿y qué pasaría si Dios no los bendijese? ¿Se acabaría su fe y su sometimiento en esa área? ¿Te das cuenta? Tenemos que buscar ser íntegros delante del Señor. No sigas disculpándote día a día, mes a mes, año a año. A veces llevas años disculpándote, diciéndote y tratando de convencerte a ti mismo de que Dios se entiende, de que Dios lo sabe y por eso que hasta ahí nomás. Si usted quiere vivir esa vida de fe, es una decisión suya. Pero yo hoy día le vengo a hablar de reino, le vengo a hablar de vivir el reino, le vengo a hablar de obedecer, de tener una actitud de integridad delante del Padre nuestro que nos ama tanto. Solos, nadie puede ser totalmente íntegro con Dios. ¿Por qué? Porque solos vamos a dar quizás la mejor de nuestras batallas. Solos quizás nos vamos a esforzar con toda nuestra fuerza, vamos a sufrir, vamos a llorar, nos vamos a sujetar, nos vamos a someter, solos, con nuestras fuerzas.
Pero cuando llegue el día que se te acaben las fuerzas, puede ser un día catastrófico. Y tenemos que evitar eso. La palabra del Señor dice que tenemos que buscar las fuerzas del cielo. La palabra del Señor le dice que tenemos que descansar en sus promesas. ¿Cuántos descansan en las promesas del Padre? Amén. Demuéstrelo. Demuéstraselo a tu alma. Demuéstraselo a tu conciencia. Tú no tienes que demostrarle a tu hermano que estás haciendo lo correcto. Tú tienes que demostrarte a ti mismo delante del Señor que realmente a Él le crees y que quieres vivir el reino del Señor. Amén. Todos tenemos debilidades, hermanos amados. Por mucho que vengamos por años a la iglesia, eso no significa que seamos todopoderosos. No, no es así. Todos tenemos debilidades. El Señor mismo nos enseña, nos dice, todos son pecadores. Necesitan de mi gracia, necesitan de mi palabra, necesitan del Espíritu Santo, necesitan creer, necesitan todos los días, amén, alimentarse espiritualmente, necesitan ir creciendo, fortaleciéndose. Eso quiere decir que solos no podemos ser íntegros con Dios. Necesitamos de la ayuda de Dios, amén, porque nuestra salvación es por fe. ¿Y qué es la fe? Es creer y hacer la palabra de Dios. Cuando tú crees la palabra del Señor y comienzas a practicarla por fe, aún enfrentando la dificultad, la adversidad. Pero cuando tú te determinas a tener esa fe, entonces tú allí comienzas a ponerte en posición de recibir poder de Dios sobre tu vida. Para vencer la oposición, para ver los cielos abiertos, para que la gloria y la añadidura te alcancen. Por eso dice la palabra que por fe vivimos. Por fe, amados hermanos. Amén. No por vista. Amén. No con nuestras fuerzas. Tus fuerzas, resumiendo, ¿cuáles son nuestras fuerzas? Tus fuerzas son tus capacidades intelectuales, tus estudios, tus experiencias de vida. ¿Que son buenas? Quizás algunas. Pero yo te digo delante de Dios, como dice su palabra, ninguna es buena. Que estábamos en tinieblas antes de que su luz alumbrara nuestra vida. Estabas en tinieblas. Estabas en delito y en pecado, estabas en condenación, estabas en muerte espiritual. Y ahora por la gracia del Señor, ahora recibes el perdón, recibes su espíritu, recibes su aliento de vida, recibes su alimento espiritual, recibes esperanza, recibes un nuevo tiempo, recibes una esperanza viva, un inicio, un comienzo de transformación para ti. Entonces tus fuerzas, las tuyas, wow, yo creo que no suman, más bien restan. Busca al Señor de todo tu corazón, con integridad de corazón. Amén. El único que nos ayuda a ser íntegros es el Espíritu Santo y su obra en cada uno de nosotros. Por eso te vuelvo a insistir, no estés viendo cómo Dios está obrando la vida de tu hermano. Deja de ser espía, deja de estar mirando por la ventanita o por la rendija de la puerta, qué es lo que le está pasando a tu hermano. Porque si tú no te vas a levantar a ayudarlo, si tú no te vas a levantar a tomarlo del suelo, tú no te vas a levantar para ir y bendecirlo y suplir sus necesidades, solamente quieres espiar para murmurar, entonces, mi hermano, tú no estás viviendo el reino. Tienes que evitar esas cosas. Eso no es integridad, eso es inmoralidad delante de Dios. Iglesia amada, la iglesia debe vivir el reino. La iglesia de Cristo vive el reino de Dios. ¿Ven? Pero solo no podemos. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo y de su obra en cada uno de nosotros. Ahora, si yo sé que el Espíritu Santo fue enviado para levantarme, para fortalecerme, amén, no solo a mí, sino que a cada uno de nosotros, para hacer una obra en cada uno de nosotros, yo no me cansaría de darle gracias al Señor y de honrarle de todo corazón. ¿Por qué? Porque Él es quien nos da las fuerzas todos los días, amada iglesia. Amén. Hay cosas que yo no le puedo decir a usted aquí desde el altar.
que hay cosas que se deben de conversar en reuniones de servidores, en reuniones de discipulado, ¿verdad? Pero usted no sabe tantas cosas, no es usted nada más quien sufre en la vida. Todos nosotros nos vemos afectados en una o en muchas áreas de nuestra vida a diferentes situaciones. Y el único que te puede ayudar siempre es el Señor, es el Espíritu Santo, que en el nombre de Jesús viene para entregarse por todos nosotros. Amén. La Biblia nos enseña 4 tipos o 4 formas de integridad, que son capacidades que da el Espíritu Santo. Mira, escúchame bien esto y grábatelo allí en tu corazón. 4 formas de integridad. ¿Qué son estas 4 formas? Son capacidades que el Señor, que el Espíritu Santo te da para que tú puedas presentarte delante de Él, amén, y vivir una vida como Dios quiere que tú la vivas, que es el reino, una vida de reino, viviendo el reino de Dios, amén. El primer tipo o forma de integridad es en el hebreo una palabra que se llama el tom. ¿Qué significa esto? Una integridad de inocencia. La integridad de inocencia es la capacidad de poder recuperar la inocencia por el Espíritu y actuar en integridad. ¿Qué significa esto? Vuelvo a decirte, no mires estas cosas conforme al humano, a lo carnal. Porque la mayoría de nosotros, lo primero que se imagine, porque nosotros somos personas que siempre tratamos de, y quizás por eso el Señor lo dijo desde el principio en su mandamiento, no te harás imágenes, pero siempre nos estamos haciendo una imagen de algo. El Señor nos habla de inocencia y nosotros nos hacemos una imagen de la inocencia. ¿Cuál es la imagen de la inocencia? Un niño. Pero Dios dice que nacemos pecadores. O sea, los niños son pecadores, sí, pero si no le han hecho nada a nadie, pero nacieron con una línea espiritual pecaminosa, una iniquidad, que es la contaminación del hombre en el pecado original. Y no nos podemos hacer los lesos con esto, porque es la verdad. Por eso los niños, dice su palabra, que deben ser formados, deben ser guiados, deben ser corregidos. Lamentablemente y tristemente cada vez se ve menos esto en este tiempo, en donde los padres dejan que los hijos hagan lo que quieran, no los corrigen, no les enseñan, no les dan tiempo, no dedican tiempo para sentarse a ellos a hablarles, a enseñarles, y aún peor, muchas veces muestran con el ejemplo lo que no se debe hacer. Que pastor, quiero vivir mi vida, quiero pensar en mí. Entonces no tengas hijos. Yo le podría decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no quiero, yo quiero vivir mi vida ahora, yo quiero estar tranquilo, no quiero sufrir más. Quiero ir, tomar mi profesión, ir a ganar dinero a cualquier lugar. Y tener para viajar y para comprar cosas como todo el mundo. ¿Quién? El mundo lo hace. No me des una iglesia, no me des hijos espirituales. Cuando tú te transformas en padre, cuando tú te transformas en madre, cuando tú te casas, cuando tú tienes una pareja, dice el Señor, ya no eres más uno. Ya no son más dos. Ahora esos dos se unen y son uno solo delante de Dios. Ahora ya no estarás solo en este mundo, ahora tendrás la oportunidad, el poder de traer hijos al mundo. Pero ya no podrás pensar en ti. Tendrás que renunciar a ti y pensar en ellos. Por eso nosotros decimos que el primer pastor dentro de un hogar es el padre, es la madre.
Ojalá que tengas buenos pastores en tu casa. Porque de lo contrario, peligroso es. Entonces, amados hermanos, la inocencia como imagen carnal, uno la ve inmediatamente en un pequeño, ¿verdad? Pero delante de Dios es un actuar de integridad. Es un actuar de integridad. Primera de Reyes, capítulo 9. Estaría leer rápidamente, a ver. Escribí ahí desde el verso 4, pero si me permite, Scarlett, podemos verlo desde el verso 1 rápidamente, sí, pero muy rápidamente, hasta el 5, ¿ya? Dice la palabra en Primera de Reyes, en el capítulo 9, verso 1, dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, mira, dos obras, la casa del Señor y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, es decir, tres cosas más, y todo lo que más, jardines, lugares, no sé, una ciudad entera para su pueblo y para honrar lo que Dios le había entregado. Verso 2. Jehová apareció a Salomón la segunda vez. Jehová se le apareció a Salomón. Y como le había aparecido la primera vez en Gabaón, dice el verso 2, vamos al 3. Y le dijo así el Señor a Salomón: yo he oído tu oración. Salomón, para construir tuvo que orar, tuvo que buscar fuerza en la oración, en la presencia del Señor. Y dice Dios que le hable, le dice: yo he oído tu oración y tu ruego. ¿Cuántos ruegan al Señor? ¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que le rogaste a Él? ¿Le rogaste esta mañana? ¿O le dijiste: gracias, Señor, por el pan, por el café? Muchas gracias. Yo he oído, Salomón, tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. Dios no roba lo que tú haces. Dios la bendice lo que tú haces. Dios santifica lo que tú haces. ¿Para qué? Para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Verso 4. Y si tú anduvieres, escucha esto bien y recíbelo, porque así te dice Dios hoy. Porque si tú anduvieres delante de mí, no detrás de mí, sino que tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre. Pone a él, por ejemplo. Mira, qué lindo que Dios ponga a alguien como ejemplo. ¿Te imaginas tú que, Sarita, un día Dios le hablase a Felipe, tu hijo? Le dijera: mira, Felipe, yo te he visto, yo te he oído, pero ahora te digo, si tú anduvieses delante de mí, como lo hizo tu madre Sara. ¡Ay, qué lindo!, ¿cierto? ¡Qué maravilloso! Si tú anduvieses delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado. No son peticiones, son mandamientos. Hay gente, hay cristianos que le tienen fobia a los mandamientos. Y guardando mis estatutos y mis decretos. Verso 5, por favor. Yo afirmaré el trono de tu reino. El trono de tu reino. Mi reino es mío, dice el Padre, pero el trono de tu reino. Tu reino es el lugar donde Dios te pone para señorear, para gobernar. Es el lugar, amén, de donde, sí, tú tienes la oportunidad de hacer las cosas bien. Como padre, como madre, como hijo, como profesional, como ministerialmente dentro de la obra del Señor. Yo afirmaré, dice, el trono de tu reino sobre Israel para siempre.
Y como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Una bendición generacional. Wow. El Señor, el Espíritu Santo, nos da la capacidad de vivir en un estado de inocencia que es integridad espiritual. Vuelvo a decirles esto. No es por las cosas que tú puedes hacer con tu fuerza, sino es cómo la haces delante del Señor. El Señor dice, si tú anduvieres delante de mí, como yo te he mandado, como David lo hizo tu padre, si siguieras el buen ejemplo de alguien que yo te estoy poniendo como ejemplo, que anduvo en integridad y en equidad, yo afirmaré tu reino. Esa es la capacidad que el Espíritu Santo le da a sus hijos para vivir en un estado de inocencia que es la integridad espiritual. La capacidad de vivir la verdadera fe. David dice la palabra que tuvo la capacidad de alinear su corazón al corazón del Padre. ¿Usted conoce la historia de David? Fue despreciado desde niño, hijo de una relación fuera del matrimonio de su padre con una prostituta, se dice, despreciado por él y por sus hermanos mayores, enviado lejos a cuidar las ovejas mientras los otros querían ser los soldados, ¿verdad?, que defendían a su pueblo. Pero allí en esa soledad, David, siendo joven, comenzó a conocer al Padre, comenzó a conocer a Dios, y a Él entregó su corazón. Y las experiencias que Él tuvo con el Señor, ninguno de sus hermanos las tuvo jamás. Mira cómo tiene que a veces hacer Dios para formarnos en integridad, para formarnos en la fe verdadera, para formarnos y alinear nuestro corazón. Usted conoce la vida de David, que siendo ungido por rey, por el profeta Samuel, ¿verdad?, tuvo que huir de su señor, del rey Saúl. Porque entrando un espíritu demoníaco en el rey Saúl, porque también desobedeció a Dios, persiguió a David celoso para matarlo. Yo no estoy declarando aquí que tú vas a ser perseguido para ser destruido. Solamente estoy declarando que hay una integridad que el Espíritu Santo te va a dar. Es una capacidad que el Espíritu Santo te da. Amén. Que es una capacidad, dice, de inocencia, de una integridad espiritual que viene de alinear tu corazón con el corazón del Padre. Dice la Biblia, y lo declara aquí esta palabra, que el rey fue equitativo. ¿Usted es equitativo o siempre está pensando solo en usted en primer lugar? Usted tiene la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. La iglesia debe ponerse en el lugar de los demás. La iglesia debe sufrir por las dolencias de los demás. La iglesia debe sufrir por la inequidad que existe en nuestra sociedad. Debe esforzarse y trabajar. ¿Para qué? Para que la gente que necesita reciba lo que necesita. Dice la palabra en el libro de los Hechos que la iglesia primitiva, amén, todos aquellos que vinieron y creyeron, no había más necesidad en ellos. ¿Por qué? Porque todos suplían para la necesidad de los demás. En este tiempo vemos a una iglesia que lo único que quiere es dinero y riqueza y enriquecerse más. Pero ni siquiera diezman con integridad delante del Señor. Quieren tener 1, 2, 3 trabajos. Pero no hacen como corresponde. Y Satanás te dice, es que te están pidiendo mucho. Dice la palabra aquí en Reyes que
se sujetó y amó los estatutos del Señor. Sujeción. Se arrepintió y abrió su corazón a Dios cuando confesó todo lo que hizo malo. Bien cometió. David mandó a matar al esposo de aquella joven de cual él se enamoró, hermosa, que tenía una mirada que lo hacía pensar en ella todo. La quería con él. Y se tuvo que arrepentir y confesar. ¿Te das cuenta? El Señor nos capacita para vivir esa inocencia espiritual, esa integridad espiritual. El tom. Hay una segunda integridad que se llama el tamim. ¿Qué significa esto? Es una integridad de rectitud. Josué 24, 14, 15 dice: y si mal, ahí está, 24, 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad. Para servirle al Señor con integridad, tiene que haber temor de Dios en tu corazón. Y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. ¿Sabe lo que significa quitar los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres? La actitud que tenía vuestro padre, vuestra madre, el carácter que tenía vuestro padre y tu madre, la falta de fe que tenía tu padre y tu madre y que te la heredó. Porque nosotros todos recibimos lo que nuestros padres han tenido. Hablamos como ellos hablaban, pensaban como ellos pensaban, creemos como ellos creían, hacemos como ellos hacían, e inclusive muchas veces la vida nuestra se ve reflejada en que repetimos los mismos errores que ellos una vez repitieron eso. Dice la palabra que el Espíritu Santo hace todas las cosas nuevas y Él puede transformarlo todo, pero tienes que vivir esa integridad de rectitud, este tamim, amada iglesia. Amén. Quita de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor, servid a Jehová. Verso 15, por favor. Y si mal os parece servir a Jehová, que es mucha la carga, que quizás no te gusta tanto, si mal te parece, entonces dice: escogeos hoy. Es una llamada así como fuerte de este Josué, porque Josué era un guerrero, no tenía ningún problema con que se enojaran con él. Yo conozco a algunos cristianos que no tienen ningún problema con que la gente se enoje con ellos. Yo, la verdad, a veces me hago un problema, porque soy muy papá. Siento. A veces le digo al Señor: a lo mejor no sirvo, Señor, para esto. Sí. Pero Josué le dice al pueblo: si mal te parece servir al Señor, escoge entonces hoy a quién quieres servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Y yo me río, ¿sabes por qué? Porque yo he escuchado tantas veces a hijos decir: yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi mamá, yo no quiero porque ellos fueron así, fueron acá, para acá, y yo casi los odio. ¿No se dan cuenta que tienen la misma actitud? Que tienen el mismo lenguaje, la misma mirada, el mismo comportamiento, la misma testarudez, la misma desobediencia, la misma conducta. Entonces, comienza a observarte, mírate al espejo. Comienza a oírte cuando hables. Comienza a reconocer cómo son tus actitudes. No se trata de rebelarte, se trata de buscar en la presencia del Señor un cambio, una transformación. El único que te puede ayudar es el Espíritu Santo. No es el mundo, no son los amigos que están llenos de mundo. No, es el Espíritu Santo. Dice ahí: y si a los dioses, ya.
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra hoy día tú habitas. ¿Dónde tú vives? ¿Qué es lo que el mundo que te rodea allí donde tú vives? Pero yo, dice Josué, y mi casa serviremos a Jehová. Esta integridad, este tamín, esta integridad de rectitud es la decisión personal de hacer siempre lo correcto para Dios. Y vuelvo a insistir en lo que siempre nos hace tropezar, nuestra carnalidad. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto, amén, delante de la vista de las personas. Pero no reconoces que estás siendo porfiado, estás siendo rebelde, no te estás sujetando, no te estás sometiendo a tu autoridad y finalmente estás haciendo lo que tú crees que está correcto. Por eso es tan necesario. Si a Dios no hizo estas cosas porque se le ocurrió nada más, es porque son necesarias. Esto de la sujeción, de la obediencia, del sometimiento, son necesarias. ¿Por qué? Porque uno se puede equivocar, amados. Te puedes equivocar y lo que menos el Señor, lo que menos tu Padre Celestial quiere es que sus hijos se equivoquen, sufran y hagan sufrir a los demás. De estas equivocaciones vienen los conflictos, vienen las discusiones, vienen los pleitos, vienen las guerras, vienen las divisiones, las destrucciones, viene la tristeza. Viene algo que de la nada viene y como una atmósfera viene y aflige. Y no viene sola la aflicción, viene con murmuración, viene con mentiras, viene con palabras, y se levanta uno a hablar una cosa y se levanta otro a hablar otra cosa. Oiga, ya córtela con la cosa, obedezca al Señor, sométase a su palabra, sujétese a la autoridad y comience a vivir esa integridad de rectitud, ese tamín que el Señor hoy día nos entrega. No puedes vivir una vida de juicio. Para hacer lo correcto para Dios, necesitamos y se requiere temor de Jehová en tu corazón. La iglesia de Cristo vive el reino porque es temerosa de Dios. La iglesia de Cristo vive el reino porque busca esa inocencia en el espíritu, esa integridad espiritual delante de la presencia del Señor. La iglesia de Cristo vive el reino porque quiere, porque busca, decide personalmente hacer lo correcto para el Señor. Dice la palabra de Dios, y quizás este ejemplo que les voy a dar es un poco extremo, pero dice la palabra del Señor que el profeta Daniel decide vivir, escúchame bien esto, en integridad de fe, a pesar del edicto de muerte que se dictó y que se hizo en contra de él. En dos oportunidades. En una fue arrojado a los leones. En otra fue arrojado a un horno de fuego. ¿Usted creería que Dios lo va a salvar de ahí? Daniel creía que Dios lo iba a salvar de ahí. Y creyó cuando se enfrentó al rey. Y creyó cuando se enfrentó a los sápatras. Y creyó cuando lo llevaban encadenado. Y creyó cuando el horno se asomaba para ir encima de él. Y aún creía, pero cada vez no sé si usted tendría la misma fe. Cuando se iba acercando a la puerta para ser echado y hasta al último instante le estaba creyendo, Señor, Señor, tú me salvarás. Y de repente, ¡fum!, es empujado al horno, vuelto en llamas. ¿Tú creerías allí cuando vas cayendo que Dios te va a salvar? El tamín es una decisión. No para que me muestres a mí, es una decisión tuya, de tu vida personal, delante del Señor. Conocemos que Dios sacó a Daniel del horno, que las llamas no fueron capaces de causarle daño. Hoy día nadie creería eso, porque hoy día todo demuestra lo contrario.
Hay una tercera integridad que es la turná, y es la integridad de resistencia. Recuerde que todo esto es lo que el Espíritu Santo te da. Por eso es que tú tienes que buscarlo, para que puedas vivir el reino. Job 2, en el verso 9 y 10, hay una conversación aquí muy peculiar entre él y su mujer. Cuando por segunda vez Satanás, el diablo, autorizado por Jehová Dios el Padre, viene sobre Job, luego de haberle quitado sus propiedades, luego de haber asesinado a sus hijos, luego de haberle quitado su riqueza, ahora viene en segundo lugar a dañar su cuerpo con una grave enfermedad. Entonces dice que le dijo su mujer, al verlo en esta condición, porque dice la palabra en el verso 8 que Job se acercaba como a algo a rascarse. ¿Ah? Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Mira el hombre próspero de Dios, el hombre que amaba al Señor, estaba sentado después de haberlo tenido todo, en medio de la ceniza, sin nada, y aún enfermo. Por eso yo te digo, no juzgues con tu vista natural a la gente. Ten cuidado, ten temor, ten reverencia delante del Señor, antes de emitir un juicio, una condenación. Y el verso 9 nos enseña que vino entonces la mujer de él y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Job, lo has perdido todo y aún retienes tu integridad. Mira el consejo que le da a su amada. Maldice a Dios de una vez y muérete. ¿Qué responde Job? 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Lo que le quiere decir Job, que no tienes temor, no tienes reverencia. Cuando lo tenías todo, estabas alegre y decías creer en Dios. Pero hoy que no tengo nada, lo maldices. ¿Cuántas veces vemos a este tipo de personas o a este tipo de actitudes en este tiempo? ¿Qué pues le dice Job a su mujer? Y nos dice hoy el Señor, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Acaso Dios no tiene poder para enviar también una prueba? En todo esto, dice la palabra, no pecó Job con sus labios. Con sus labios. Usted puede imaginarse cómo estaría el alma, el espíritu, el corazón de ese hombre. Tú puedes ponerte en el lugar de él. La palabra de Dios dice que él no pecó con sus labios, pero nos habla de la angustia que él sentía en su corazón. ¿Qué padre no se angustiaría, ni lloraría, ni sufriría por la pérdida de un hijo? O por la pérdida de su trabajo, o por la pérdida de su casa. Por cualquier pérdida. A veces tú sufres porque se te perdió un aro. Aleluya. ¿Y cómo actúas en tus labios ante algo? Se te perdieron 15,000 pesos. ¡Uy! 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 Integridad de resistencia es mantenerte firmes, amado, para agradar a Dios. El Señor dice que si resistes, el diablo, usted sabe la palabra, ¿cierto? Huirá. Resiste.
pero lo repito de una forma distinta, con una actitud diferente. El Señor nos dice que no podemos sufrir. Dice la palabra que la resistencia es una forma de integridad espiritual delante de Dios. Y esto yo lo resumo como amor. Amor que tú le das al Señor. Y la palabra de Dios dice que el amor es sufrido. También puedes sufrir por amor. Yo he sufrido por amor. ¿Tú has sufrido por amor? Aleluya. Hay algunos que están sufriendo hoy día por amor. Pero resistir, hermano amado, es la capacidad que el Espíritu Santo te puede dar. ¿Amén? Para soportar el día malo. Para vencer a la tiniebla. Es la capacidad dada por el Espíritu Santo para soportar las pruebas divinas, también para soportar las tentaciones diabólicas y también para soportar las dificultades causadas por las personas que a veces nos rodean y que pueden estar en contra de nuestro ministerio. Porque yo a esta altura pienso que cada uno de nosotros, ¿verdad?, de la Iglesia Cristiana, el Israel de Dios, de esta hermosa comuna de Hualpén, en Concepción, en Chile, ¿verdad?, tenemos sumamente claro que todos hemos sido llamados a ocupar una posición ministerial. ¿Amén? ¿O todavía usted no lo cree? Cada uno de nosotros hemos sido llamados a ocupar un ministerio. Quizás varios ministerios. Por eso sé fiel en lo que el Señor te ha dado, para que puedas seguir avanzando. Amén. Recuerda esto, que Dios es el único de donde vienen las pruebas. Aprende a diferenciar entre prueba y tentación. Amén. La prueba de Dios siempre edifica y hace crecer. Eso era lo que creía Job, que él estaba recibiendo una prueba del Señor. Él no estaba maldiciendo a Dios, él no estaba diciendo que Dios era malo, que Dios era cruel, que Dios era insensible, que Dios estaba parte del diablo. ¿Cómo se le ocurre que Job iba a pensar o decir algo semejante? Él defendió con integridad, resistió hasta lo más difícil. Él es la prueba más extrema de dificultad luego de Cristo Jesús. Se conoce la Biblia, ¿cierto? La pasión del Señor. Dice la Biblia que Él no abrió sus labios. El Señor Jesús no podía ser menos que Job. Él no abrió sus labios para defenderse. Él no abrió sus labios para rebatir la injusticia, sino que Él se entregó hasta la muerte. El Padre no le dio permiso a Satanás para tocar el cuerpo y la vida y el espíritu de Job. Pero sí le dio permiso a Cristo para entregar su vida, para salvación de todos nosotros. Y no abrió sus labios cuando fue golpeado y fue crucificado y todo usted ya sabe lo que pasó. En cambio, el diablo, él lo que trae no son pruebas. El diablo no quiere probarte, si al diablo no le interesa a usted. Al diablo usted lo que quiere es destruirlo. El diablo que viene con tentaciones. ¿Para qué? Para destruir tu vida, para destruir tu ministerio, para destruir tu vida de fe, para destruir todos los años y todas las cosas que el Padre te ha dado por su gracia. Y si tú le das permiso a Él lo puede hacer. Para eso Él existe. Para mentir, para engañar, para robar, para matar, para destruir. El apóstol Pedro lo deja clarísimo allí en sus cartas. Dios te da la capacidad de resistir. ¿Cuántos dicen amén? Dios te da la capacidad de resistir. Dios te da la capacidad, de la inocencia y la capacidad para ser recto delante del Señor. Eso es vivir el reino. Y la última capacidad que el Señor te da es la capacidad de ser un ejemplo delante del Señor. Es tener una integridad como un hombre, como una mujer que da el mejor ejemplo. Seréis testigos en todo lugar, hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo, al pastor Tito, le dice ahí en el verso 6 del capítulo 2. ¿Está por ahí? Exhorta a sí mismo a los jóvenes, le dice el apóstol, le dice el Señor hoy a su iglesia. Exhortemos a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Porque cuando uno es más jovencito, ¿verdad? Es un poco
valentón, ¿no es cierto? No piensa antes de actuar, actúa y después piensa las consecuencias, las vive. Entonces el Señor les dice, exhorta, enseña, invita a los jóvenes a pensar, a ser prudentes antes de actuar. ¿Qué más dice el verso 7? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Esto es un llamado a los padres. Cuando tú quieres corregir a tu hijo, cuando tú le quieres enseñar, pero tu hijo que no es muy inteligente, está viendo que tú estás predicando, pero no le estás predicando. ¿Cómo va a creer? ¿Cómo va a creer en ti? ¿Cómo le va a creer a Dios? Eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Y tienes que practicar una integridad del ejemplo. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, mostrando seriedad. ¿Qué más dice el verso 8? Palabra sana e irreprochable. Tu lenguaje, tu manera de comunicarse. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Una de las mayores victorias de la iglesia es cuando ve a las familias congregadas y sirviendo al Señor. ¿Sabes cuándo eso pasa? Cuando los hijos ven a los padres practicando con el ejemplo. Cuando ven a los padres que sí, es verdad, a veces cuesta, pero los ven haciendo, esforzándose, luchando, batallando contra la adversidad, creyéndole a la palabra del Señor, buscando su presencia. Los hijos van a venir, van a estar. Pero cuando han visto en su casa el desorden, la embriaguez y tantas otras cosas que son malas, estos malos ejemplos también van a seguir, hermanos amados. Yo sé que a veces hay excepciones a la regla, pero no puedes vivir esperando una excepción. Tienes que vivir el reino. A eso el Señor nos ha invitado. Amén. Todo lo que tú necesitas para el éxito en tu vida, todo lo que tu familia necesita para tener éxito, todo lo que la familia necesita, la iglesia del Señor necesita para tener éxito, es a Dios. Es creer a su palabra. Es vivirla todos los días, amada iglesia. Es corresponderla delante de Dios con un corazón íntegro. Amén. Alineándonos todos los días ante Él. Aunque a veces haya que luchar, aunque a veces haya que negarse a sí mismo, aunque a veces tengas que sujetarte y someterte y permitir que el alfarero te forme como la mejor versión de tu vida. Hazlo, amado. Hazlo en el nombre del Señor. Es Él el que trae su reino para que ahora estés seguro, estés segura junto a los tuyos, amén. Entra y vive el reino de Dios y dale las gracias al Señor. ¿Por qué tú le darías las gracias a Dios? Por tener una iglesia, amén. Por tener pastores, amén. Por tener su palabra, amén. Por tener a su Santo Espíritu, amén. Por poder alabarle, amén. Por servirle, amén. Por las cosas que aún no vienen, pero que crees que van a venir, amén. Tienes que darle la gracia todos los días, siempre, en todo y por todo y para la gloria de su nombre. Él es el Señor y Él es digno de tu alabanza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos viven el reino del Señor? Amén. ¿No sabías lo que era vivir el reino? Comienza a vivir el reino. Yo te digo, hay cosas que todavía han de cumplirse. Hay muchas cosas todavía, no pocas, hay muchas que hoy día que todavía deben de cumplirse en nuestra vida. Yo te invito a buscar ese cumplimiento, a buscar esa bendición, a darle a Él la gloria, a vivir el reino del Señor, a no vivir como cualquier creyente, como cualquier persona que se congrega, no, a vivir como el mejor hijo de Dios, como la mejor hija de Dios, aquel que se esfuerza, aquel que cree, aquel que le busca, aquel que le ama, aquel que le cree al Señor y deja de escuchar la voz que te hace retroceder. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, déjate amar por el Padre, déjate amar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos se han sentido amados alguna vez? Es lindo, ¿cierto? Es maravilloso, ¿cierto? Son los mejores días de tu vida. Son los mejores días de tu vida. Aunque después cosas pasen. ¿Qué vamos a decir? No vamos a entrar en eso. Pero el día que tú te sientes amada, el día que tú te sientes amado,
Tú no quieres que ese día cambie, que ese día termine jamás. Que sea así tu relación con el Padre, que sea así tu relación con el Espíritu Santo, que ese día no termine jamás. Créele sus promesas, Él no va a fallar, Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar por otra. No, tú eres para Él lo más precioso, lo más preciado. Tú eres la novia, tú eres su amada. Amén. Es la amada eterna, la amada, aleluya, que tiene que vestirse, que tiene que ataviarse para salir al encuentro de su amado. Aleluya, cree al Señor, vive el reino, amada iglesia. Y vas a ver cómo el Padre, mira, te suple todo lo que tú necesitas. Las añadiduras, esas añadiduras que a veces por las cuales sufrimos y batallamos y luchamos tanto con tus propias fuerzas. No, déjalas ahora en las manos del Señor. Él tiene el tiempo para ti. Comienza ahora a dedicarle tu tiempo para Él, en el nombre del Señor.